Vamos a seguir con nuestra enseñanza de 40, estos 40 días que nos van a llevar al domingo de resurrección. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Seguimos con Lucas capítulo 4. Les he estado leyendo cuando salió, después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, va al desierto y es tentado por Satanás de todas las formas imaginables, pero nunca pecó, ¿verdad? Dice que Satanás se le acabó todo el repertorio y se fue para venir en una situación más oportuna. Y vemos que lo que platicamos la semana pasada, salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y vemos cómo hace grandes señales, grandes milagros, y la gente se da cuenta y cree que Él es Dios, porque ven esos cambios, ven esos milagros que empiezan a suceder por el poder del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice aquí. Voy a seguir donde terminamos esta vez. Voy a seguir con lo que dice la narrativa de San Lucas. Dice Lucas capítulo 4, 14, dice esto: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Cuántos saben que Jesús iba a la iglesia? Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Y al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Y esto es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, guía mis palabras esta mañana, Señor. Que mis palabras puedan llegar al fondo del corazón de tu pueblo, Señor Padre. Que tengan el poder de transformar vidas, Señor, ya que ese es el milagro más grande. Transformar vidas, que las vidas cambien, Señor Padre, que tengan una nueva perspectiva, que nos des esperanza, Señor, a aquellos que están desesperados. Que nos des, Señor Padre, luz, que nos demuestres que tú estás ahí, que nos demuestres las promesas que tienes para nosotros, pero también que debemos nosotros de hacer para ser útiles en tus manos, Señor. En tu santo nombre lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vemos a Jesús que está en la sinagoga y está a punto de predicar, y le traen el pergamino, el rollo, ¿verdad? Porque si usted ve las escrituras que usaban antes, eran unos rollos grandísimos. Y le traen ese pergamino a Jesús y lo empieza a desenrollar y lo abre en lo que conocimos como Isaías capítulo 61. Y entonces empieza ahí a leer algo tremendo. Es una profecía mesiánica. Ya los judíos veían esto como una profecía mesiánica, como había dicho el pastor Humberto. Este libro de Isaías se escribió casi 750 años antes de que Cristo llegara a su ministerio terrenal. Él ya existía, siempre ha existido y siempre existirá. Pero comenzó su ministerio en la tierra 750 años después de que se escribieron estas palabras. Y a mí me encanta el libro de Isaías. De hecho, cuando estaba en el seminario escribí una tesis sobre el libro de Isaías. Escribí varios tesis sobre esto, porque es uno de los libros que más me gustan del Antiguo Testamento. De hecho, mi hijo Gilberto Isaías Salinas le puse el nombre por este profeta, ¿verdad? Que Dios usó tan tremendamente. Y está aquí, el profeta está escribiendo algo, lo que dice aquí. Lucas nos dice el resumen: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Si ponemos atención en lo que dice aquí, que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Ruach Kadesh, Neuma Agion, si usted habla en el hebreo o en el griego, va a ver ese Espíritu Santo está sobre mí. ¿Cuántos pentecostales o pentecostales tengo aquí en este lugar? ¿Ok? Sí. Somos los más escandalosos, ¿verdad? Creemos en el poder del Espíritu Santo. Toda la idea del Pentecostés es el empoderamiento del Espíritu Santo.
Pero ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Para hacer ruido? ¿Para hablar en lenguas? No, ¿verdad? Es poder para ministrar. Dice, el Espíritu Santo está sobre mí. Y luego mire lo que dice aquí: por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando de los pobres financieramente. Está hablando a las personas que están quebrantadas, a los pobres de corazón, las personas que están en una forma que no tienen nada, que se dan cuenta que no tienen nada, se dan cuenta que se quedan cortos delante de Dios. Me ha ungido para traerles, para pregonar, para enseñar, para anunciar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Miren desde dónde estaban hablando de las buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas en griego, euangelion. Evangelion. En español le decimos evangelio. Las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Cuántos de ustedes han estado presos o encadenados? No estoy hablando necesariamente de la cárcel. Estoy hablando de todo tipo de pecados. Adulterio, pornografía, adicciones, mentiras, pleitos, ira, no perdonar. ¿Cuántos de ustedes han estado en eso? Que quieren ustedes salir adelante, pero ahí estamos amarrados. No podemos avanzar, no podemos seguir porque estamos atados. ¿Qué dice? He venido a pregonar ¿qué? Libertad a los cautivos. A dar vista a los ciegos. ¿A cuántos de ustedes les ha abierto los ojos Dios? Y ve las cosas de una manera completamente diferente a como antes las veía. ¿O nada más soy yo? El Señor tiene una manera de abrirnos los ojos, porque muchas veces pensamos que tenemos una relación con Dios. Pensamos que conocemos lo que dice Dios, pero al estar ciegos, verdaderamente no lo entendemos. Y cuando Dios nos abre los ojos, nos damos cuenta, estaba mal. Lo que estaba viviendo, la forma que estaba viviendo, lo que estaba haciendo, ese pecado en el que veía, ese pecado que como que lo veía algo normal. Me di cuenta que eso verdaderamente no se alinea con Dios. Se me abrieron los ojos espirituales. Hay un pasaje que me encanta en el libro de Juan. Había un hombre que estaba ciego desde niño y Jesús lo sana. Y este ciego que tenía toda su vida ciego, ahora ve. Y empieza el debate. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Pero cómo que te sanó Jesús? Decían los fariseos, decían los sacerdotes. ¿Cómo es que cómo que esa chusma te sanó? No sabemos, él es un hereje, es una persona que no respeta lo que decimos nosotros. Así es que esa persona está en contra de nosotros, esa persona está mal. No te pudo haber sanado él. ¿Quién te sanó? Ya les dije, pero no me creen. Pues no le vamos a hacer caso, vamos a traer a los papás. Mandan a traer a los papás. Vienen los papás y les preguntan. Porque decían, por cierto, ya los tenían amedrentados. Si alguien dice que Jesús es lo que sea, o están del lado de Jesús, los vamos a sacar de la sinagoga. No van a poder asistir a la iglesia. ¿Okay? Los vamos a tachar de herejes y los vamos a sacar de la iglesia. Y le dijeron, ¿este es tu hijo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Es cierto que estaba ciego? Sí. ¿Nació ciego? Sí. Empezaron a cuestionar a los padres. Entonces, ¿cómo lo sanaron? ¿Y qué es lo que me encanta lo que dicen los papás? Pues ya tiene 40 y tantos años, ¿no? Ya está grandecito. ¿Por qué no le preguntan a él? Claro, esa es la versión salina, ¿verdad? Pero eso le dice, ya tiene edad, pregúntenle a él, es lo que dice. O sea, ya está grandecito el muchacho. Pregúntenle a él. Ellos no se querían meter en problemas.
Pero luego, ¿qué es lo que les dice? Es interesante que la palabra dice que Dios no escucha a los impíos, que solamente escucha a los justos. ¿Quién es él o cómo no? Lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes eran los ciegos verdaderamente? Y no estamos hablando de ceguera física ahora. Hay otra ceguera, esa ceguera espiritual. Que eso es lo que muchas veces nos ata al pecado, nos ata a esos problemas, nos ata a esa botella, nos ata a esa relación, nos ata a lo que sea. Esa ceguera. Y muchas veces, ¿cuántos de ustedes le ha pasado esto? Porque a mí me pasaba muy seguido. O todavía me pasa de vez en cuando. Estoy leyendo algo y ¿cuántos se han dado cuenta que usted está estudiando la palabra, verdad? Y usted está bien entrado. Y luego se da cuenta que la palabra lo está estudiando a usted. Y como que, oh, no, eso no es. Me ha tocado platicar con personas, ¿verdad? Miren lo que dice el Antiguo Testamento. Ay, pastor, a mí no me gusta el Antiguo Testamento. ¿Por qué no? Es que Dios siempre está enojado. Me da miedo. Dije, ¿cuántos de ustedes saben que no se juega con Dios? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y un día usted y yo vamos a estar cara a cara con Él. ¿Y con qué nos va a juzgar? ¿Qué les dije ahorita? Que Jesús estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 días. ¿Fue tentado de qué forma? De todas las formas. ¿Y qué nos dice la palabra? No pecó. ¿Qué excusa le vamos a dar a Él? Ciegos, a darle vista a los ciegos, darle una nueva perspectiva, a abrirle esos ojos espirituales y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos se sienten oprimidos? No por el cinto, ¿verdad? Como yo me siento un poquito oprimido por el cinto, pero oprimidos por la vida, oprimidos por la situación en la que viven, oprimidos por esto o por lo otro, que lo están pisoteando, que lo están presionando. Libertad, liberar a los oprimidos. Y mire lo que me encanta es lo que dice aquí: y a pregonar el año del favor del Señor. El año del favor del Señor. Tenemos que barajearlo más despacio. Porque no solamente está hablando de algo que va a pasar, de ese día donde viene la salvación, donde empieza la eternidad, donde empieza el rapto, donde vamos a estar con Dios. No solamente está hablando de ese día, pero también está hablando de una costumbre judía muy importante, lo que llamaban el año de jubileo. Ahora usted ha escuchado la palabra jubilarse, ¿verdad? Cuando usted se jubila. Cuando uno se jubila, ¿qué hace? Compra un RV y se va a dar la vuelta, no sé qué, no, ¿verdad? Cuando uno se jubila, lo que hace, ya no tiene que trabajar, ya no tiene que hacer ciertas cosas. Nos dan cafecito de 25 centavos. Bueno, antes nos daban café, ¿verdad? Había ciertas cosas, ya no lo dan. Pero a lo que voy es esto, de que uno se jubila, entonces ya se deslinda de muchas obligaciones que antes eran cotidianas. Esa palabra jubilarse viene de jubileo. El año de jubileo, los judíos tenían eso cada 7 años, y luego un periodo de 50 años también tenían un año de jubileo. Entonces, ¿qué hacían? Cuando venía ese año, todos los que eran esclavos se hacían libres. Todos los que tenían una deuda, la deuda se perdonaba. Si se le había quitado un terreno porque lo había perdido por deuda, ese terreno se le regresaba a la persona que era el dueño original. Cada 7 años pasaba eso. Era el año de jubileo. Y eso nos da una imagen de la gracia de Dios, ¿verdad? Donde llegamos con Él con pecado, con fallas, con deudas. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Él nos perdona, Él nos va a perdonar. Estamos viendo cómo está, dice, pregonar el año del favor del Señor. ¿Cuántos saben que en este momento tenemos el favor de Dios? Está aquí entre nosotros. No importa en qué condición llegó, no importa si lo trajeron a estirones. Si usted está aquí en este lugar, el Señor está aquí y está listo para recibirlo, está listo para amarlo, está listo para limpiarlo, para hacer todas estas cosas que está diciendo aquí. Yo le llamo a esto la descripción laboral de Jesús. ¿Okay? Cuando usted toma un empleo, ¿verdad? Le dan su descripción laboral y ahí le dice lo que tiene que hacer usted.
Si usted se pone atención a lo que está leyendo aquí Jesús, es la descripción de la misión que tiene Jesús. La misión que tiene Jesús. Y mire lo que le voy a leer ahora, lo que dice exactamente Isaías. Ya le expliqué lo que viene ahí, pero mire para que vean todo el contexto, lo que dice en Isaías 61. Dice esto: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Pongan atención con qué comienza, ¿verdad? La premisa con la que está empezando todo es que el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Por eso, A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por lo cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ellas. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijarán en su herencia. Y así en su tierra recibirán doble herencia, y su alegría será eterna. Su alegría será eterna. Ven todas estas cosas que vienen mucha imagen, mucha similitud, lo que está aquí demostrando el autor, o sea, el Espíritu Santo, y el autor lo está escribiendo, es todas las cosas que va a hacer el Señor. Va a librarnos de todas cosas, va a limpiarnos de la situación, va a sacarnos de la situación en la que estamos atorados. Él ofrece la solución a las dificultades que estamos encarando en la condición humana que estamos. Nuestra vulnerabilidad al pecado, nuestra proclividad hacia el pecado, Él viene a corregir todo eso. Viene a traer una solución a todo eso. Y viene a recompensar, en vez de una corona, en vez de cenizas. ¿Sabe lo que hacían los judíos cuando estaban de luto? Cuando estaban en una situación muy, muy difícil y se ponían a lo que le llaman en silicio, ¿verdad? Era una forma de arrepentirse públicamente. Así como nos bautizamos públicamente, también se arrepentían públicamente. ¿Y qué hacían? Tomaban cenizas y se las ponían en la cara, en la cabeza y en la cara, y se ponían ropa que estaba hecha como de ixtle, ¿verdad? Pero era de pelo de cabra, muy, muy, muy picosa, muy dura, y se le ponían esa ropa. Era para estar en silicio, para estar arrepintiéndose, o de alguna manera ponerse en esos dolidos, ¿verdad? Para que Dios los escuchara. Si usted lee el libro de Job, ¿verdad? Él estaba en silicio por todo lo que había pasado, por todo lo que había sucedido. Pero ¿qué dice? En vez de cenizas voy a darte una corona. Miren lo que dice. Me encanta las cosas que nos da Dios. En vez de luto, traje de fiesta. En vez de espíritu de desaliento, serán llamados robles de justicia. Vemos todas estas cosas, ¿verdad? Cómo el Señor provee, cómo el Señor nos da cosas que no nos merecemos, que muchas veces van directamente en contra de lo que estamos experimentando. Pero ¿cuántos saben que no necesariamente está hablando de este mundo? Está hablando de restaurar ruinas y cosas que van específicas para el pueblo de Israel. Pero después dice que su alegría será eterna. ¿Dónde vamos a encontrar alegría eterna? Aquí. Está hablando de lo que viene después, ¿verdad? Muchas veces es difícil nosotros imaginarnos lo que viene.
Es muy fácil enfocarnos aquí, enfocarnos en nuestros sufrimientos aquí, enfocarnos en las dificultades, en los problemas, en la impermanencia del hombre. Y nos desesperamos cuando las cosas no salen bien ahorita y aquí. Y lo que está diciendo Dios, no te preocupes por estas 8 o 9 décadas que estés aquí, si te va bien. Preocúpate por lo que viene después, porque eso es la eternidad. Si nos podemos acompañar matemáticamente, 100 años, si es que llegamos a los 100, ¿verdad? 80 años, 90 años, 100 años. ¿Cómo comparamos esa cantidad con la eternidad? Vemos que es incomparable, o sea, no hay, es algo insignificante el tiempo que estamos aquí. Y para nosotros el tiempo es algo muy importante, es algo que nos asusta el tiempo porque tenemos tiempo limitado aquí. Pero ¿cuántos saben que servimos un Dios que está fuera del tiempo? Él creó el tiempo. Es un Dios eterno. Entonces Él habla de todas estas cosas. Es una cosa que veían los judíos como era una profecía mesiánica. Ya lo tenían entendido en el canón, ¿verdad? Lo que tenían ellos, esto es algo que se va a cumplir. ¿Y quién lo cumplió? Aquí vemos lo que nos dice. Jesús cumplió todo esto. ¿Por qué? Porque después de que le lee este pasaje que todos los judíos conocían perfectamente, que hablaba del Mesías, mire lo que hace Jesús ahí en su pueblo natal, donde había crecido él. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Está hablando del cumplimiento. Está hablando del cumplimiento de esta escritura, que la habían conocido, que la habían estudiado, que todos se lo sabían de memoria, que habían estado estudiando y se los habían estado aprendiendo por 700 años. Y Jesús viene y les dice, esto se cumple delante de ustedes. No sé si usted, y después pasa algo muy interesante porque Jesús empieza a decirles que nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Miren, no sé si a usted le haya sucedido algo similar, pero yo estudié psicología, tengo mi maestría y tengo mi doctorado en psicología, tengo 20 y tantos años de práctica y a veces estoy platicando con mi mamá. Y me dice algo y pues le empiezo a dar puntos de vista de la psicología. Mira esto y esto y esto y esto. ¿Y qué es lo que me dice mi mamá? No empieces con tu psicología. Mira, yo sé que eres muy psicólogo, pero ¿Qué hizo? ¿Nunca le ha pasado eso? De que no importa quién sea usted ahí en su casa, como que no lo operan, no les hacen caso, se burlan de usted. No valoran lo que dice usted, no valoran su opinión. O se la piden, pero cuando no estoy de acuerdo con lo que ellos quieren, se enojan con usted. ¿Verdad? Me pasa tantas veces. A ver, ¿qué piensas de esto? No pienso esto. Ay, pero ¿cómo te pones a pensar eso? Estás mal. Pues ¿para qué me preguntabas? ¿Verdad? Es muy fácil que quieran, no tengan esa confianza, que uno no tenga credibilidad. Entonces, ¿por qué Jesús llega a Nazaret? ¿Dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿De dónde era su mamá y su papá? Vivían en Nazaret. Él fue a su pueblo natal, regresó a Nazaret y ahí con esa gente que lo había visto crecer, que lo conocían desde chiquito, le está diciendo, yo soy el Mesías. Muchos de ellos como que, si eran de Laredo dirían eso, ¿verdad? ¡No, hombre, sir! ¿Verdad? Si fueran de Laredo, luego no lo hubieran creído. Es lo que hacen aquí, ¿verdad? No le van a creer, o sea, como que, nosotros lo vimos crecer, o sea, ¿verdad? Tengo un amigo que es el ingeniero tal y tal y tal. Dijo, no pasó 6º año y es ingeniero, pero bueno, ¿verdad?
Pero a lo que voy, ya lo conocían a Jesús y por lo mismo como que no le creían. No le creían. Claro que habían escuchado lo que había hecho en otros lados. Habían escuchado de los milagros que había hecho en Capernaum y en diferentes lugares. Y están esperando que haga los mismos milagros ahí. Y les dice, aquí no voy a hacer nada de eso porque ustedes no me creen. Pero les está diciendo, primero lo que les dice es, esto se cumple este día. Estas promesas se cumplen aquí, conmigo. Yo soy el Mesías, es lo que le está diciendo. Y claro que al principio lo reciben muy bien, pero cuando les dice que no le creen, así es que no va a hacer milagros que están esperando, querían que hiciera los milagros que hacían en otros lados, pero porque no le creyeron, les dice que no va a hacer ningún milagro. Y la gente se enoja y lo quieren matar. Pero Jesús vino a cumplir todo eso. Él cumplió todas esas cosas. Miren, ¿cómo es que Jesús puede cumplir todas esas cosas? Puede verdaderamente darnos todo esto que está prometiendo, ¿verdad? Se escucha como que es demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Como dicen en inglés, too good to be true. Pero si vamos a un pasaje anterior, dentro del mismo libro de Isaías, vemos lo que los teólogos le llaman la cuarta canción del siervo de Dios. La cuarta canción del siervo de Dios, que empieza en el 52, versículo 13, y nos vamos hasta el 53 al final de ese capítulo. Y vemos todo este relato. Y de hecho se los han hecho pruebas con esto. Y mire, se lo voy a leer para que me digan ustedes qué piensan que es esta persona. Isaías 53, voy a empezar en el versículo 4. Dice esto: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. De hecho, si usted pone atención en el hebreo, dice con los malvados y los ricos. Y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿De quién está hablando esto? Han hecho pruebas con esto y se lo han enseñado a personas en la calle. ¿De quién está hablando esto? De Jesús. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? No, está en el Antiguo Testamento y fue escrito 750 años de todo lo que pasó Jesús. ¿Qué es lo que dice? Fue golpeado, fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones. Dios lo castigó a Él por lo que usted y yo nos merecíamos. Amén. Dice que fue delante de su trasquilador y no abrió su boca. Cuando estaba delante de Pilato, no le dirigió la palabra. Y Pilato le dice: ¿qué, no me quieres hablar a mí? ¿Que no sabes que yo tengo autoridad de tu vida o tu muerte? ¿Y qué le dice Jesús? La única autoridad que tienes es la que se te ha dado por encima, se te ha dado de arriba.
¿verdad? Y luego dice que fue y se fue y lo pusieron entre los malhechores. ¿Quién estaba a su derecha y a su izquierda en la cruz? Y fue sepultado entre los malos y ricos. Era en la tumba de José de Arimatea. José de Arimatea era una persona extremadamente rica. Le dijo: José, necesito tu tumba. Pero es que no lo he usado. No te preocupes, nomás lo necesito para el fin de semana. Entre los ricos fue enterrado. Aquí estamos viendo todo. 750 años antes. Y dice que mientras dice que intercedió por aquellos que lo estaban. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús mientras lo estaban crucificando? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace por usted y por mí? Ve cómo está describiendo todo lo que está sucediendo, todos los sucesos, detalles que nos da aquí. El que fue arrancado de entre los vivos y que después vio que su descendencia se truncó. Pero dice que después vio la luz, por su obediencia vio la luz, vio la luz de vida. Y sus descendientes se hicieron muchos. Estamos hablando de quiénes son sus descendientes de Cristo. Usted y yo. ¿Qué nos dice la palabra? Que todo aquel que cree en su nombre, nos dice Juan, nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. No por carne ni voluntad del Padre, sino por medio de ¿quién? Del Espíritu. ¿Sí? ¿Cómo cumplió Jesús todo esto? Voy a pregonarles, voy a predicarles las buenas nuevas, voy a liberar a los cautivos, voy a darle vista a los ciegos, voy a dar esperanza, voy a reconstruir las ruinas, voy a cambiar todo esto que se merece mi pueblo, se les voy a dar justicia, les voy a dar amor, les voy a dar paz, les voy a dar eternidad. Así fue como cambió todo eso. ¿Y cuál fue la razón por la que lo hizo? ¿Cuál fue la premisa que le dije? ¿Con qué empieza todo esto? El Espíritu de Dios omnipotente está sobre mí. Por eso, A, B, C, D, E. Y no estoy aquí para decirles nada más todo lo que hizo Jesús, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pues qué padre, ¿verdad? Qué padre que hizo Jesús todo eso. No. Estoy aquí para decirles qué debemos de hacer nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debe hacer su iglesia? ¿Ok? Jesús, miren, antes de entrar a eso, quiero nada más decirles cómo Pablo después explica todo eso que les acabo de explicar. Pablo nos explica cómo Jesús hizo todo eso. Miren, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habrían dejado de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrán sentido culpables del pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenían el sistema sacrificial, los judíos. Sacrificaban animalitos, usaban la sangre y hacían diferentes ofrendas y todo eso. ¿Para qué? Cada año, año tras año tras año. Y dice, eso no limpiaba los pecados, solamente les recordaba que había pecado. Y luego dice, por eso al entrar al mundo, está ahora citando la palabra de Dios, por eso al entrar al mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar. Me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Está hablando de los salmos. ¿Okay? Primero dijo, sacrificios y ofrendas y holocaustos o expiaciones no te complacen y fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Ves? ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo no vine a abolir la ley, vine a cumplir la ley.
Jesús vino a cumplir la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Entonces, ¿qué es lo que dice? He venido a hacer tu voluntad, así que se quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto días tras días, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ese sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado en sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús no solamente era el sumo sacerdote perfecto, sino fue el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Y después de eso ya no se necesita hacer ofrenda. Ofrenda de holocaustos, ofrenda de sangre. Porque la sangre que Él virtió en la cruz fue la que nos limpia de todas estas cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Porque acuérdense, el contexto de todo este pasaje es que Jesús está hablándoles del reino de Dios, está hablándole a sus amigos, a sus paisanos, como dicen por allá, les está diciendo a ellos, el Espíritu, yo soy el Mesías. Y vine y he demostrado esos milagros a la gente que me escucha. ¿Y quiénes lo estaban escuchando? Los samaritanos, los gentiles. Los judíos no lo querían escuchar. Los sacerdotes no lo querían escuchar. Y por eso les dice, no voy a hacer nada entre ustedes, porque ustedes no me creen. Voy a ir con los que me escuchen. Voy a ir con los que me obedezcan. Así es que esta ofrenda, mis hermanos, esta oferta es para todo aquel que crea en Él. ¿Ok? Entonces está abierta para todos los que creamos. Pero no importa muchas veces la evidencia que nos pongan enfrente, así como este ciego, ¿verdad? Que ahora veía. Muchas veces nosotros nos cegamos y no queremos aceptar la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a nuestra vida y Dios se presenta en la situación en la que estamos, muchas veces nos incomoda. Porque Dios sirve como un espejo, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten un poquito incómodos con los espejos? La que me encanta, ¿verdad? Es cuando estás así, que se te prende la cámara del teléfono. Una papadota, ¿sabes? Un ángulo mejor de acá de arriba. No, me han dicho, ¿verdad? No sé. Pero ¿qué pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos las expectativas de Dios, es como un espejo que nos pone delante de nosotros y nos damos cuenta en qué nos quedamos cortos. Nos damos cuenta lo que verdaderamente somos. ¿Y qué hacemos? Nos queremos hacer los cieguitos. Nos queremos distraer, queremos hacernos de la vista gorda, como dicen. Pero es lo que dice, la palabra de Dios es la verdad. Jesús dice, el Espíritu de Dios omnipotente está sobre mí, por eso puedo hacer estas cosas. Tanta gente me dice, es que yo no soy Jesús, es que yo no tengo el poder que tenía Jesús. ¿Ya? ¿Cuál es la premisa? El Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. ¿Verdad? En el momento que nosotros somos salvos, nosotros nos entregamos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo en Juan? Que el Espíritu estará entre ustedes y de hecho estará en ustedes. Vivirá en ustedes, habitará en ustedes. Amén. Si usted ha sido bautizado en el Espíritu Santo y ha recibido esta segunda bendición y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces ahora con más ganas. Es el empoderamiento para servir al Señor, para ministrar. ¿Qué es lo que les dice Jesús a sus discípulos?
no se vayan. De hecho, cuando venga el Espíritu Santo, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Va a venir el Espíritu Santo y Él les va a dar poder. Él les va a dar nueva perspectiva. Él les va a recordar todo lo que yo les enseñé. Miren, en Hechos 1:8 Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo esto. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué pasó a los cuantos días? A los 10 días después llega el Espíritu Santo. Y vemos una transformación absoluta. Vemos el poder del Espíritu Santo moviendo a la iglesia de Dios. Empieza a crecer a pasos agigantados. De una hora a otra crece por 3,000. O sea, gente está llegando y llegando y se están acercando porque están viendo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y qué están escuchando? Están proclamando la libertad a los cautivos, están dando las buenas nuevas a los pobres, la vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ya no lo está haciendo Jesús. ¿Quién lo está haciendo? Ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. El Espíritu de Dios Santísimo que fue lo que utilizó Jesús para hacer todo esto. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿cuál es nuestra misión? Eso mismo que está ahí. Eso mismo que está ahí. Mire lo que dice Pedro. Y con esto voy a finalizar. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. ¿Ves? De antemano, estoy hablando de lo que les acabo de leer ahorita. Cómo el Espíritu había dadoles este conocimiento, les había revelado esto y estaban, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Pero ya tenían ese conocimiento. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. No entendemos muchas veces el privilegio que tenemos de que Dios habite en nosotros. Lo damos por hecho. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro, el que le dio la espalda a Jesús, Pedro el pescador, Pedro el impulsivo, ahora transformado, ahora con el poder del Espíritu Santo, Pedro el que predicó la palabra de Dios ante las personas que habían crucificado a su líder, a Jesús, y ahora con el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Ahora
Dios vive en nosotros. Así es que tenemos que cambiar. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos seguir haciendo los mismos errores que hacíamos antes. No podemos dejarnos llevar por los impulsos, por la carne. No podemos vivir así. Tenemos que enfocarnos en la misión que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Por qué estamos haciendo estos 40 días? Para tener esa disciplina, para enfocarnos en Dios, para enfocarnos en ser más eficientes como cristianos y hacer que la iglesia siga adelante. ¿Para qué? Para que usted y yo salgamos de este lugar, ir a qué, a predicar las buenas nuevas, a liberar a los cautivos, a sanar a los corazones quebrantados, a ir a amar a nuestro prójimo, a tener impacto en la comunidad. No nos sirve de nada ser cristianos si nada más venimos aquí a calentar el asiento. Se trata de salir e impactar la comunidad, de mostrarles el amor de Dios. Y mediante esa relación, mediante ese amor, ahí es donde se verdaderamente conocen a Cristo. Amén. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo. Así es que está en la palabra. El momento que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se entrega a Él, el Espíritu viene y habita en usted inmediatamente. A lo mejor no lo siente así, pero le digo que eso sucede. Es una transformación que sucede en su estado. Pasa de estar muerto a estar vivo. ¿Okay? Así es que voy a orar. Quiero que usted ore conmigo. Y después, si usted lo hizo por primera vez, nada más le voy a pedir que levante su mano. Señor Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que has hecho en este lugar, por lo que has hecho con tu pueblo. Pido que tu palabra, Señor Padre, tome raíz en los corazones de tu pueblo, Señor. Que tú nos utilices, Señor, para poder tocar a toda esta comunidad, para poder impactarlos, para que te conozcan a ti. Utilízanos para ser instrumentos de bien, Señor, de cambio. Tócanos, Señor Padre. Padre, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mis fallas, me arrepiento de las veces que te negué y te di la espalda, Señor Padre, porque quería seguir en el pecado. Padre, pido que me perdones. Pido que me des, Señor Padre, vida eterna. Pido que cambies mi corazón, Señor Padre. Que ese corazón de piedra, ese corazón lastimado, que tú, Señor Padre, lo sanes. Ponga un corazón que esté disponible a escucharte y a tener esa vida. Esas áreas que están muertas, esas áreas que pensé que ya no existían, Señor, pido que tú, Señor, traigas vida de nuevo ahí. Oh, Señor Padre, gracias, Señor, por recibirme. Gracias por perdonarme. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí y por darme esa vida eterna. Gracias por venir y habitar en mi corazón, por más quebrantado que estaba, Señor. Gracias, Padre. En tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén.